Ahora sí se ve la presentación. Ahora sí, doctor. Vale. Empezando otra vez, estamos con la temática del síndrome ovario poliquístico. Respetamos los derechos de autor. Esta es una clase que se descargó de la web. Y lo que vamos a hacer nosotros es utilizar estas diapositivas para poder ver en qué estamos concordando y en qué situación podamos que sí o no. Entonces, como habíamos dicho, el síndrome ovario poliquístico es una enfermedad eh, de carácter endocrinológico. Una confusión es que creemos que son los ovarios los que están enfermos únicamente, y si realmente es un descontrol del metabolismo, estamos hablando que el problema tiene una conexión con lo que es el cerebro, puede también estar lo que es la tiroides, la prolactina, problemas de hormonas suprarrenales, eh, y en fin, la resistencia a la insulina, el páncreas, la obesidad, que no tenga una adecuada cantidad de grasa corporal, ya sea extra o infra. Y es importante saber que es la enfermedad del metabolismo de la mujer más común. Eh, la principal complicación que podemos tener es que 3/4 partes de las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico van a tener infertilidad. Entendemos que también va a haber hirsutismo. En el 80% de las pacientes o 60% de las pacientes vamos a tener lo que es la poliquistosis ovárica y en un 10% lo que es el hiperandrogenismo. También vamos a, como habíamos mencionado al principio, podemos tener un 50% de resistencia a insulina y el 70-75% de este síndrome va a estar asociado a lo que es el sobrepeso, pero también podemos tener algunas pacientes que no van a tener sobrepeso, sino que van a tener menos de la grasa corporal necesaria para la ovulación. Podríamos decir que es la primera causa de infertilidad. No causa infertilidad en todas las pacientes, sino en el 70%. Y lo que ocurre en el síndrome ovario poliquístico es en sí una anovulación. Las mujeres menstruan mensualmente porque ovulan, y si ellas logran ovular adecuadamente y no quedan embarazadas, la fase lútea es constante y dura 14 días, y entonces viene el desprendimiento del endometrio y se produce la menstruación. Pero esto es cuando se produce exitosamente la producción de un óvulo. Pero cuando no ocurre eso, entonces hay esa irregularidad menstrual. Por años se ha tratado de tener varios nombres: el síndrome de Steven-Leventhal, del estro permanente, ovario poliquísticos, y han habido muchas asociaciones que han por mucho tiempo tratado de dar definiciones que con el largo del tiempo van cambiando. Por eso es que yo siempre les digo que no se casen con una única definición. Nosotros como médicos tenemos que entender que nosotros no vemos lo que son enfermedades, sino miramos pacientes. Y cada paciente es un sistema único que tiene muchas coincidencias con los demás individuos de su especie, pero cada ser somos individuales. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Vamos a ver qué nos prepara entonces la clase. Perdón por la pequeña introducción. Bueno, entonces podemos ver nosotros que vamos a tener manifestaciones clínicas. Estamos hablando de lo que es el hirsutismo, la acantosis nigricans, la alopecia, la seborrea en los pacientes, las endocrinas, que vamos a ver nosotros que hay un aumento de la LH sobre la FSH. Normalmente la hormona folículo estimulante es mayor cantidad que la luteinizante, pero en el síndrome ovario poliquístico podemos ver que hay una relación de 2 a 3, la hormona luteinizante sobre la folículo estimulante. Lo que habíamos mencionado aquí es que va a tener alteraciones de la infertilidad. El 70-75% de las pacientes tienen una infertilidad. Y esto se traduce en una oligoanovulación, es decir, que la paciente va a menstruar con periodos más prolongados de lo normal. A veces pueden tener metrorragias, que es lo que
ahí está diciendo que es la alteración de los flujos rojos, pero también tenemos en estas pacientes lo que se conoce como metrorragias por disrupción. Ustedes van a ver, o el spotting, que es como un rebalse de, de los pacientes, y ustedes van a ver que van a manchar como café oscuro. Y eso es lo que nosotros conocemos como spotting. Y la infertilidad, ¿por qué sea la infertilidad? Pues porque simple y sencillamente el síndrome ovario poliquístico lo que hace es que la paciente no pueda ovular de una forma exitosa. El síndrome ovario poliquístico es una alteración. Podemos ver que viene desde la producción y la alteración de la GNRH, que no va a hacer sus ciclos con la misma pulsación, y en vez de tener la producción al principio del ciclo de la hormona folículo estimulante, que va a ser la encargada de estimular los folículos y estar encargada de la aromatización, que es la transformación de los andrógenos a los estrógenos a través de la P450 aromatasa. Eso no se va a dar en sí en un síndrome de ovario poliquístico. La ovulación de una mujer normal hace que existan folículos en la granulosa, y esta misma FSH va a hacer de que hayan más receptores para la misma FSH en este folículo dominante. Entonces, esta relación no se va a dar porque en el síndrome ovario poliquístico hay más hormona luteinizante que hormona folículo estimulante. Las manifestaciones clínicas que nosotros podemos tener, pues ya lo hemos visto que lo que va a suceder es que no va a haber una aromatización adecuada, es decir, la producción de los andrógenos a los estrógenos, lo que se va a conllevar a un hiperandrogenismo por la producción de los andrógenos 5-alfa reducidos, que son este tipo de andrógenos que no van a poder nunca aromatizarse. Y entonces encontramos, como lo dijimos en la introducción de la clase, el hirsutismo, el acné y la alopecia. La obesidad tiene un factor importante en el síndrome de ovario poliquístico y está asociado a lo que es la resistencia a la insulina. También nosotros tenemos que tener en cuenta que el síndrome ovario poliquístico está la mayoría de veces asociada a la resistencia a la insulina y por lo tanto al síndrome metabólico. Y aparte de lo que es la infertilidad, el sangrado disfuncional que nosotros podemos encontrar en los pacientes, va a haber un aumento de cáncer endometrial. También vamos a encontrar que estas pacientes tienen asociados otro tipo de cáncer como el hepático. También van a tener asociado lo que es la dislipidemia, una hipertensión, una enfermedad cardiovascular. Todo esto ha ido cambiando conforme van los consensos, ¿verdad? Tanto el síndrome ovario poliquístico como el síndrome metabólico, pero lo que sí es cierto es de que es una enfermedad que está latente principalmente en esta área de Oriente. Me acuerdo que hace aproximadamente 8 años, 3 doctores que hoy ya son ginecólogos, otros médicos internistas, hicieron una tesis que yo supervisé e hicieron la prevalencia de síndrome ovario, no, de síndrome metabólico en pacientes o estudiantes de las escuelas de diversificado, y estábamos alrededor del 80% de los estudiantes del diversificado en la región donde yo laboro tenían síndrome metabólico. Entonces yo creo que pues, sí es importante estar con eso, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Como lo habíamos dicho, la menstruación normal a nivel del hipotálamo, cuando empieza la pulsación de la GNRH, nosotros vamos a encontrar que hay una producción de FSH normal. Lo que va a hacer esta FSH normal es estimular los folículos a nivel de la granulosa para que nosotros podamos tener lo que se llama la aromatización y por tanto una producción de estrógenos que llegue a cierto pico por 48 horas y eso vaya a producir la ovulación. Pero como vemos aquí, la frecuencia no va a ser
En un ciclo normal empieza con una frecuencia lenta, pero son amplios pulsos, es decir, que va a haber un aumento de la FSH sobre lo normal. Pero en el síndrome ovario poliquístico hay un aumento de la frecuencia de la GnRH a nivel del hipotálamo y esto va a producir que la LH esté actuando y sea dominante. Entonces nosotros no vamos a tener esa aromatización que es, como habíamos dicho, el paso de los andrógenos a los estrógenos, ¿verdad? Entonces vamos a tener niveles aumentados de testosterona, vamos a tener también una afección del hígado con la disminución de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, va a haber un daño hepático y todo esto también se puede asociar a una hiperinsulinemia. Entonces, ¿por qué es importante en esta región que nosotros le pongamos tanta énfasis a la resistencia a la insulina? Nosotros sabemos que el departamento donde nosotros estamos es el segundo con más diabetes de Guatemala, el primero con infartos de Guatemala y el cuarto con cáncer estómago, según las estadísticas del año pasado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, pues de la misma manera, la obesidad, nuestro departamento, el Zacapa, es el departamento con más obesidad de toda Guatemala y entonces creo que sí tenemos que saber tratar lo que es el síndrome ovario poliquístico para evitar todo este tipo de complicaciones. Nosotros miramos aquí lo que es la teoría de las dos células y lo que les voy a explicar es cómo se produce la aromatización. Entonces nosotros estamos viendo que aquí están las células de la granulosa, aquí están las células de la granulosa y nosotros tenemos aquí las células de la teca. Las células de la granulosa son estimuladas por la folícula estimulante. Como les había dicho, a través de la P450 aromatasa que está aquí, nosotros vamos a tener que lo que es la androstenodiona se va a convertir en estrona y la testosterona en estradiol. El estradiol realmente es el estrógeno más puro, el que sí realmente necesita el cuerpo para lo que es la ovulación. La LH tiene un estímulo sobre lo que es la teca, pero es importante también para que nosotros podamos entender cómo se produce lo que es los estrógenos. Viene del colesterol, el colesterol se convierte en pregnenolona, en 17 hidroxiprogesterona, de hidroandrosterona, androstenodiona y testosterona. Estas se van a convertir, como habíamos dicho, en estrógenos, que es la estrona y el estradiol, a través de la P450 aromatasa que es estimulada por lo que es la FSH. Pero en las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico no va a haber un aumento de la FSH sobre la LH, sino en viceversa. Entonces, ya que está sí va a existir la P450 aromatasa, pero no como debería existir en la tal cantidad, lo que nosotros vamos a encontrar es que van a haber niveles altos de estrona y no de estradiol. Y la estrona realmente no es un estrógeno que que tiene esos efectos que dan físicamente lo que es una mujer, el fenotipo, por decirlo así. Y van a haber aumento de lo que es la androstenodiona y testosterona, que son los andrógenos que van a causar lo que es la alopecia, el hirsutismo y lo que es el acné. Entonces, eso es de ponerle mucho, mucho cuidado. Y otra cuestión, fíjense, es que el 1% de las hormonas es las que están libres, el otro 99% están unidas a las globulinas transportadoras de hormonas sexuales que se producen en el hígado. Cuando hay síndrome ovario poliquístico, la cantidad de hormona libre cambia del 1 al 2%. Y cuando yo escuché esto decía, no, pues del 1 al 2% es casi nada. Pero si usted lo mira es el doble de la hormona. Por eso es que sí realmente es un trastorno hormonal y que está muy relacionado con el metabolismo. Aquí lo podemos ver nosotros y yo creo que no estamos muy lejos de la realidad de nuestros municipios aledaños, ¿no? Entonces lo que es
el departamento de Chiquimula, el departamento de Zacapa, también del Progreso. Nosotros miramos que hay demasiada obesidad. Como les repito, no son datos que yo estoy diciendo por decir, sino que el año pasado yo revisé las estadísticas del Ministerio de Salud y Zacapa, primer lugar en infartos, primer lugar en obesidad. Entonces, si nosotros miramos todo eso, eh, llamaríamos si hiciéramos solo el hecho de medición del trabajo, en un trabajo en las enfermeras y doctoras que trabajan en el hospital en donde laboramos, ya esperaría yo estar viendo unas altas tasas de síndrome metabólico, igual los triglicéridos. Y esto va a que el síndrome ovario poliquístico no se debe tratar solo desde el punto del Ministerio de Salud, sino también de Educación, porque es a través de la alimentación, de los hábitos del ejercicio, donde realmente vamos a cuidar nuestro cuerpo, el hígado y todos estos factores que son predisponentes. Entonces aquí miramos nosotros, y esto es algo que yo quisiera explicar, lo que es la epigenética, que es una ciencia nueva relativamente, y es que antes calculábamos que sí, el 5% de los síndromes son inevitables porque son por alguna anomalía genética, pero el otro 95% de las enfermedades que nosotros vamos a sufrir son de carácter epigenético, es decir, que depende de nuestro entorno, del ambiente en el que viva nuestra madre, el ambiente que haya vivido nuestro padre y que él puso el 50% de nuestra genética. Pero sabemos nosotros que en el óvulo también está el ADN de la mitocondria, ¿verdad? Que eso no va a cambiar. Y sí hay estudios que evidencian perfectamente que aunque haya una donación de un óvulo en una madre, pues la madre que lleva ese óvulo, aunque no sea de ella, sí va a tener una transmisión de epigenética sobre los genes de esa criatura que va a venir. Entonces nosotros vamos viendo cómo, desde ejemplo, una mujer en el momento de tener 20 semanas dentro del útero de su mami, tiene 6 millones de folículos. En el momento ya tiene de nacer 2 millones de folículos, y esto va disminuyendo hacia alrededor de los 37 años, donde ya realmente la fertilidad de la mujer es mermada en un 33%. Es decir, que una mujer de 37 años, si de 100 quedan embarazadas, solo 66 van a lograr tener un éxito en una gestación. Y miramos también cómo a lo largo de la vida van aumentando el problema metabólico, ¿no? Y el problema metabólico realmente, jóvenes, no se trata dando eh, medicamentos para los triglicéridos y para el colesterol. Eso es solo como tratar la punta del iceberg. Nosotros sabemos que esos problemas son provocados por la educación. ¿Qué tiene que ver la educación? ¿Cómo te educó tu mami? ¿Cómo te educó tu papi? ¿Cómo comes tú normalmente? ¿Qué ejercicio haces? ¿Estamos acostumbrados a no? ¿Qué tanta carne rojas comemos? ¿Qué tantos lácteos comemos? Y algo que no se dice, pero es muy importante, es que en esta región donde el ganado pues es presente en estas tierras, sabemos que últimamente pues les ponen medicamentos, ¿verdad? Clenbuterol y todo, y eso para su crecimiento pronto y que desarrollen los vacunos en 6 meses su tamaño para poderlos vender. Entonces, todo eso lo estamos consumiendo y no está del todo bien. Entonces, nosotros vamos viendo que no solo va disminuyendo también la reproducción desde el momento del nacimiento, cada mujer por mes pierde 1.000 folículos. 1.000 folículos, menstrue o no menstrue. Hay una definición de menopausia que es cuando dice que ya tiene menos de 1.000 folículos. Entonces, los folículos se reclutan y va a salir el folículo dominante, que es el que va a ovular. Pero en el síndrome ovario poliquístico nosotros no vamos a poder ver, no vamos a poder ver eso. Esto no hay que explicarlo. Entonces, nosotros sabemos que una de las complicaciones del síndrome ovario poliquístico es que tiene un odds ratio de 3 a 7 veces más. Quiere decir, como dijimos al principio de la clase, que
que tenemos que prevenir realmente cuando una mujer tiene el síndrome ovario poliquístico y está asociado a síndrome metabólico, resistencia a insulina, es porque esta paciente va a tener aumentado el cáncer de mama, va a tener aumentado el cáncer de ovario, aumentado el cáncer de hígado, aumentado el cáncer endometrial. Eh, ¿Cómo lo podemos prevenir? Realmente tratando lo que es la alimentación, una alimentación saludable. Y eso realmente, ejemplo, yo estudié para nutriólogo y algo que encontré es que nos enseñan realmente a que lo que comemos tradicionalmente en este país es lo adecuado y muchas veces solo hacemos las dietas para bajar de peso momentáneamente, pero el problema no es bajar de peso, el problema es tener un estilo de vida saludable. No sé si ustedes han escuchado lo que es la edad metabólica y la edad real, la edad cronológica. Y en la edad metabólica ustedes van a ver que se dice cuánto ejercicio hace al día, cuántas horas duerme, cuánta agua toma, cuáles son sus triglicéridos, su colesterol HDL, su colesterol LDL, cuánta carne de cerdo o res come a la semana, que eso no está bien, y cuántos lácteos consume. Y yo sé que en este momento puede sonar algo feo, pero si ustedes miran, entonces entre usted consuma más eso, su edad metabólica va a aumentar. Y ejemplo, yo pongo, pues yo no soy amante de lo que es el fútbol, pero sí de vez en cuando me gusta ver algunos partidos por ahí. Y me encantó ver a este personaje, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene una edad metabólica de 18 años. Él es más joven metabólicamente hablando que su pareja, que él casi le duplica la edad y dice que tienen pleito. ¿Y qué tiene que ver eso? No es cómo se mira físicamente, sino cómo él está. Y qué es lo que él hace, ¿verdad? Entonces, comer carnes blancas, comer más verduras, más frutas y sobre todo el ejercicio, ¿no? Entonces, eso es importante. Este tema lo vamos a tratar mañana ya con el tratamiento. Vamos a tratar el enfoque que le quiero dar es solo hablar en 30, 40 minutos del síndrome ovario poliquístico, no va a quedar claro. Un consejo que yo les doy es que vayan a la fisiología de Guyton y vayan a leer ciclo menstrual. Porque si ustedes entienden el ciclo menstrual, que por ahí miro algunas caritas como que se nos olvidó un poquito, entonces van a poder entender muy bien esto de la teoría de las dos células que vimos someramente hace un poquito y lo voy a volver a explicar. Entonces, ¿cuál debe de ser mi abordaje en este tipo de pacientes? Entonces, este tipo de pacientes lo que quieren es no tener las manifestaciones clínicas. No quieren tener alopecia, no quieren tener acné. Una mujer no quiere tener hirsutismo. Eso no es algo que ella quiera tener. Y en el momento que ella quiere ser madre, pues le tenemos que ayudar. Y entonces de eso va a depender lo que es el tratamiento que lo vamos a ver ya mejor el día de mañana. Ahorita vamos a ver los criterios diagnósticos y como les dije en otras ocasiones, los criterios diagnósticos van cambiando y usted no se tiene que casar con los criterios diagnósticos. Esto le va a servir como tamizaje, como ayuda, pero tenemos que entender, vuelvo a repetir, nosotros no miramos enfermedades, nosotros miramos pacientes y cada paciente tiene sus individualidades. Entonces aquí nosotros podemos observar cómo ha ido cambiando. Entonces, de 1990, los criterios de Rotterdam a lo que ahora estamos viendo. Entonces, vamos a hablar de Rotterdam y lo que es la Sociedad del Exceso de Andrógenos. Entonces, en Rotterdam había disfunción ovulatoria, hiperandrogenismo clínico o bioquímico, la característica fenotípica del ovario poliquístico y la exclusión de otras causas. Y ahora nosotros estamos viendo aquí lo que es que hay hirsutismo y o hiperandrogenemia. Ya lo estamos viendo como primera línea. La oligoanovulación y el fenotipo ecográfico del ovario poliquístico que va a cambiar y la exclusión de otras causas. Esto lo vamos a dejar allí hoy porque esta solo es una introducción.
Y mañana ya vamos a hablar de lo que es el enfoque, criterio y cómo vamos a tratar a la paciente. Dos grandes tipos de tratamiento. Vamos a preguntar a la paciente si desea quedar o no embarazada en este momento. Y si quiere quedar embarazada, debemos de hacer algo. Y si no quiere quedar embarazada, también. Ahora un consejo. Nosotros vamos a ver el día de mañana que, que nos dicen si la paciente desea quedar embarazada, le vamos a ayudar a inducir la ovulación. Y si no quiere quedar embarazada, entonces nos vamos a dedicar a dar algún tipo de anticonceptivo oral y vamos a tratar el acné. Pero algo importante es, si nosotros sabemos de que en el síndrome ovario poliquístico hay una disminución de la producción de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales y eso se produce en el hígado, si sabemos que tiene una gran asociación a lo que es el síndrome metabólico y la resistencia y la insulina, y que tiene que ver con el sobrepeso en la mayoría de los casos, haciendo la exclusión de las pacientes que tienen problemas suprarrenales. Creo yo importante que debemos de cambiar el paradigma de la forma de abordar a las pacientes como ser solo dar tratamiento, pero realmente no es un tratamiento curativo, sino que solo estamos como limando las asperezas, es realmente la prevención. Entonces, ¿qué calidad de bebé va a tener una señora que tiene obesidad, que tiene resistencia a la insulina, que tiene hipertensión arterial, que tiene una hipertrigliceridemia, que tiene un colesterol HDL que la pone en un riesgo de un infarto de unos 25 y usted le ayuda en ese momento a quedar embarazada? Y hablamos de la epigenética, que el 95% de lo que va a hacer esa criatura es epigenético. Entonces, de lo que ella va a comer dentro del durante su embarazo, y eso va a afectar el producto de su embarazo. Entonces, lo que quiero dejar así entre líneas para que el día de mañana lo vamos a abordar y vamos a ver los medicamentos, cómo se pueden utilizar para ayudar a la inducción de la ovulación o quitar los estragos que miramos que hizo los andrógenos en la piel de la fémina. Lo importante es realmente cambiar el estilo de vida de la paciente. Porque si usted no cambia el estilo de vida de la paciente, lo que está haciendo es condenando a esa criatura a que ya vaya a tener una carga genética que no es la adecuada. Entonces, hoy vamos a mandar un documento para que lean síndrome ovario poliquístico. No sé, yo creo que les mandé uno, pero la base de esto es entender ciclo menstrual. Si usted entiende ciclo menstrual, va a poder entender esto. Si usted no lee ciclo menstrual, no va a atender síndrome ovario poliquístico y lo que yo les acabo de decir ahorita es como arameo. Entonces, ahorita, como la clase va a quedar grabada, usted va a leer síndrome ovario poliquístico, pero primero ciclo menstrual y ya después de eso miramos la clase otra vez en el canal que lo voy a subir. Ya el día de mañana nos vamos a enfocar allá lo que son los nuevos criterios del síndrome ovario poliquístico. Vamos a ver cómo se va a tratar el metabolismo per se, que es lo más importante, cambiar el estilo de vida de la paciente, mejorar el hígado y ver si su deseo es estar embarazada en este momento o no, y cómo se van a tratar y prevenir los efectos secundarios del hiperandrogenismo que miramos en tantas mujeres y que eso es sumamente importante tratarlo y verlo.